Buenas, en esta presentación hablaré acerca de las fuerzas y los movimientos, estudiándolo en el aspecto de la segunda ley de Newton. Bueno, en la segunda ley de Newton tenemos fuerza y aceleración. Aquí podemos notar que se encuentra la suma de las fuerzas, la rapidez y los valores que es en cuanto a la masa y fuerza de estos prototipos que se encuentran aquí, estas personas y estas personas. El primero que toque la barra de su lado, ese equipo gana. En este caso podemos notar algo curioso. Si nosotros ponemos dos personas que tienen la misma estatura, podemos notar que esas dos personas tienen la misma fuerza. Por tanto, si ellos aplican su fuerza, notamos que hay un equilibrio. No se mueve para ningún lado, se mantiene estable. Por otro lado, si nosotros dejamos de que apliquen fuerza, dejan de aplicar fuerza, estas personas, como podemos notar, yo aquí voy a incrementar la fuerza hacia el lado derecho. Miremos lo que pasa con la rapidez. Si nos damos cuenta, la rapidez va aumentando, pero si yo pongo a esta otra persona, notémoslo nuevamente, si yo pongo a esta otra persona después de ya haber, miren que la rapidez, aquí si se dan cuenta, ahora que lo vuelva a avanzar, que le vuelva a dar continuación, esta rapidez, a pesar de que iba aumentando, cuando yo equilibro las fuerzas, la rapidez se mantiene aquí, se mantiene en 1, 2, 3, en 3, en el tercero. Ahí se mantiene en ese punto. Es decir, la rapidez se mantiene constante. Sin embargo, miren que ya esto lleva a una inclinación hacia el lado derecho. Por tanto, no queda en el punto en que se encuentra porque ya la rapidez tiene cierta inclinación hacia un lado. Entonces, esto nos lleva a que el equipo rojo, a pesar de que yo equilibro las fuerzas, hay un equilibrio en las fuerzas, el equipo rojo va a ganar, como lo pueden notar aquí. ¿Por qué? Porque hay una rapidez de 3 hacia el lado derecho. Lo mismo pasa si lo hacemos hacia el lado inverso. Pongámosle que hay otra persona aquí con una fuerza de 50 y si notamos aquí en la suma de la fuerza nos está diciendo hay 50 más hacia la izquierda. Entonces mire que la rapidez va aumentando, aumentando. Cuando llegan 2 yo le pongo otra persona. Equilibro las fuerzas. Esto queda en 2. Hay un equilibrio en las, pero como la rapidez queda en 2, pero como la rapidez ya tiene cierta inclinación, en este caso hacia la izquierda, va a seguir llevando, llevando el equipo azul y por ende va a ganar. Aquí lo notamos, el equipo azul en una forma un poco lenta porque la rapidez es de 2, él gana. La rapidez de 1, perdón. Él gana porque aquí está ubicado en 0, 0.5, 1, 1.5 y así sucesivamente. El equipo azul gana. Si notamos, cuando hay un equilibrio de las fuerzas, no importa qué tan lejos esté agarrando la persona, si notamos aquí hay un orden diferente acá, sin embargo las fuerzas son las mismas, por tanto va a permanecer en equilibrio. No va a tener inclinación hacia ninguno de los lados, no va a haber no va a jalar ningún equipo más que el otro porque hay un equilibrio de fuerza. En cambio yo muevo nuevamente a esta persona, hay una inclinación, llega hasta cierto punto, yo la pongo para equilibrar las fuerzas, pero como ya lleva cierto empuje hacia un lado, gana el equipo azul. Eso en cuanto a fuerzas netas. Acabamos de ver la rapidez y las fuerzas. Ahora pasémonos al punto de movimiento. ¿Qué pasa en torno al movimiento? Si no podemos notar, aquí vamos a activar los valores, la masa y la rapidez. Si podemos notar, esta persona entre mayor fuerza le aplique, mayor aumento de la rapidez va a tener. Pongámosle que ahí lleva, va en la misma fuerza
y aún así va aumentando la rapidez. Sin embargo, yo dejo de aplicarle fuerza y la rapidez ya llega hasta cierto punto. Aquí la rapidez que lleva es de 39 metros sobre segundo, una rapidez ya lleva constante. En cambio, notémoslo nuevamente, aquí se detiene, lo volví, notémoslo nuevamente, si yo le aplico fuerza hasta cierto punto, cuando yo lo suelte, él queda en esa rapidez constante. No pasa nada. Ahora probemos con un poco más de peso. ¿Qué pasa cuando hay un poco más de peso? Yo tengo que aplicar una mayor fuerza para que esto se pueda mover. Una mayor fuerza. Pongámosle algo de 100 más. Tengo que aplicar mucha más fuerza para aumentar la rapidez y para que avance. Por eso, entonces, la fuerza que yo le voy a aplicar depende también del peso que tenga este triciclo, esta patineta. Que tenga depende de la rapidez que tenga. Entonces, en torno a esto, notamos que la rapidez va a aumentar dependiendo de la fuerza que se le aplique. Si dejo de aplicarle fuerza, él llega hasta ese punto donde yo le aplique fuerza y de ahí en adelante sigue constante la rapidez en cuanto al movimiento, y depende del peso que tenga la patineta con el peso de los objetos, así también depende la fuerza que yo le debo aplicar. Entre mayor peso, entre mayor masa tenga, que masa es diferente de peso, entre mayor masa tenga, mayor es la fuerza que yo le debo aplicar. Entonces, eso en cuanto a movimientos. En cuanto a fricción pasa algo bastante curioso. Cuando nosotros no tenemos fricción, notemos aquí en el ejemplo, cuando nosotros no tenemos fricción, nosotros aplicamos una fuerza que va a avanzar rápidamente, llega hasta 40 metros sobre segundo y ella va a seguir ahí constante. ¿Por qué? Porque no hay nada que le impida que siga. Ella va a tener en esa constante velocidad. Sin embargo, a pesar de que yo le aplique mayor peso, ella aún así, como no tiene fricción, ella va a seguir con esa rapidez constante. A pesar, no depende del peso la rapidez que va a llevar, porque ella lleva un impulso y no tiene fricción. Sin embargo, cuando ya yo a esto le aplico una fricción, ¿qué pasa con eso? Hay una fuerza, la fuerza de fricción actúa contraria al movimiento que lleva cierto objeto. Entonces, ¿qué pasa con esto? La rapidez va a empezar a disminuir. En el punto en el que yo le baje toda la fricción, ¿qué pasa? Ahí queda constante la rapidez. Pero yo aumento toda media fricción y ella va a ir disminuyendo. ¿Esto qué pasa? Esto lo explicaré un poquito más adelante, pero pasa con respecto a que ella va cambiando, variando la velocidad. Llega hasta cierto punto donde la fricción ya no la deja continuar más. Está la fuerza contraria al movimiento que se llama fricción. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el peso? Con la masa, disculpen. ¿Qué pasa con la masa? Entre mayor masa tenga el cuerpo, mayor fricción va a tener y mayor fuerza debo aplicar. Si se dan cuenta, ya le estoy aplicando una fuerza de 250 y aún así no se mueve el objeto. De 300 y nada, de 350 tampoco, 400, 450, 500 y no la mueve. ¿Qué pasa con respecto a que sea de 150? Ya ahí si aplico un movimiento, ya hay un movimiento. Y si notamos, ¿qué pasa si yo dejo de aplicarle fuerza? Yo dejo de aplicarle fuerza y ¿qué pasa con la rapidez? Va disminuyendo. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que la lleve hacia el sentido que va, pero sí hay una fuerza que la está deteniendo, que es la fuerza de la fricción. En cuanto a fricción, entonces depende también de la masa, y entre mayor fricción haya, menor rapidez va a agarrar rápidamente el objeto. O sea, se demora un poquito más en agarrar la rapidez máxima. Pasemos aquí en cuanto a aceleración, hay un caso un poquito más
un caso un poco curioso, que la aceleración, ¿qué es aceleración? Aceleración es el cambio de velocidad. Si notamos aquí, yo aquí tengo una fricción un poco baja y aquí le estoy aplicando una aceleración hacia el lado derecho. Cuando, mostrémoslo nuevamente, cuando esta persona deja de aplicarle fuerza al objeto, miren que ya va aumentando la aceleración, porque hay una variabilidad de velocidad. Entonces, cuando yo dejo de aplicarle, porque ya llega a su rapidez máxima, dejo de aplicarle la aceleración, ahora la aceleración está en sentido contrario. ¿Por qué? Por la fricción. Eso pasa por la fricción porque ya hay una fuerza contraria que la está deteniendo. Entonces, ella tiene una aceleración, pero negativa, porque la está deteniendo. Y eso hace que la rapidez llegue rápidamente a cero. Entonces, la fricción también depende, como ya he dicho anteriormente, depende de la fuerza de la masa que tenga el objeto. Si se dan cuenta aquí, por mucha fuerza que le aplique, llega a su tope y no puede moverlo. Si yo le quito aquí, ahí sí lo mueve. Sin embargo, cuando yo dejo de aplicarle fuerza, la va a ir deteniendo porque ya va a haber una aceleración contraria. Bueno, entonces con respecto a esto, y aquí pueden notar cómo viene la aceleración aquí en contraria. Esto es muy eficiente porque nos hace medir cada punto. Entonces ya con respecto a esto sería todo. Espero que todo haya quedado bastante claro. Que la fricción nos hace aplicarle mayor fuerza y va disminuyendo la rapidez cuando dejamos de aplicarle fuerza. Y muchas gracias por escuchar este video. Y esto es todo por ahora.